¿Qué utilidad tiene una buena gestión de las finanzas personales? ¿Puede ayudarnos a vivir sin la preocupación de llegar a fin de mes? La gran mayoría de los ciudadanos somos usuarios de servicios financieros. Utilizamos tarjetas de crédito, solicitamos préstamos personales, abrimos depósitos para el ahorro y pagamos a través de domiciliaciones bancarias, la factura del teléfono y otros consumos domésticos. Conocer los pros y contras de estos servicios nos ayuda a utilizarlos en nuestro beneficio, previniendo problemas como el sobreendeudamiento, el pago de comisiones por descubiertos o la realización de malas inversiones. Estos conocimientos, adquiridos a través de una buena educación financiera, cobran especial importancia en la edad adulta, en la que suelen incrementarse los ingresos personales, pero también las necesidades de gasto. Es la etapa de la vida en la que se toman decisiones financieras cruciales, como la compra de una vivienda, que pueden influir en nuestra economía familiar durante años. El adecuado manejo de un presupuesto doméstico equilibrado es otro de los ámbitos en los que una buena cultura financiera puede ayudarnos a sacar el máximo partido de nuestra economía. Adaptar los gastos a nuestro nivel de ingresos, planificar los pagos y fomentar el ahorro para atender futuras necesidades son algunas de las cuestiones a tener en cuenta. En nuestra sociedad actual existe una oferta cada vez más variada de productos de ahorro e inversión. Conocer su funcionamiento y escoger aquellos que mejor se adapten a nuestra vida y necesidades es básico para convertirnos en ahorradores responsables. En la gestión de nuestros ahorros, un buen conocimiento no garantiza que nos convirtamos en genios de las finanzas, pero sin él, los elementos juegan sencillamente en nuestra contra. La educación financiera también nos ayuda a pensar en las necesidades que se presentarán a largo plazo. Ser capaces de afrontar los gastos e imprevistos del momento actual es importante, pero también lo es sacar el máximo partido de nuestras finanzas para planificar el futuro siempre incierto y preparar nuestra jubilación. Los bancos en España han abordado numerosas iniciativas en los últimos años para informar de un modo didáctico a los ciudadanos sobre cuestiones relacionadas con la economía de la vida cotidiana, el consumo inteligente y la planificación de la jubilación. A través de páginas web, anuncios en televisión o simuladores que permiten analizar las implicaciones de solicitar una hipoteca o planificar las aportaciones a planes de pensiones, más de 3 millones de usuarios se han beneficiado de un mejor conocimiento que les permite tomar decisiones informadas a la hora de gestionar su economía o utilizar un servicio financiero. Una buena gestión de la economía doméstica puede hacer mucho por nosotros y nuestras familias. Te invitamos a conocer el programa de la AEB y de sus bancos asociados para ayudarnos a sacar el máximo partido de nuestras finanzas personales. Día, familia, saludos para todos desde los diferentes países que se conectan. Saludo a William Orozco, Noemí de Yanira, nuestra líder de Yanira, Ale Ramírez, muy buen día. Saludo a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos ecuatorianos, Patricio Chalacán, muy buen día. Wendy también se conecta desde Ecuador. Ok, saludos a todos en definitiva. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por este hermoso día, un hermoso día acá en la ciudad de Medellín, en Colombia. Desearle lo mejor en este ya 11 de febrero. Miren cómo corre el tiempo, 11 de febrero. Estamos a punto de partir ya este mes en dos, un mes que va corriendo de forma impresionante. Impresionante cómo pasa el tiempo. Y bueno, feliz de estar acá hoy con ustedes compartiendo esta literatura tan importante, un libro que nos deja tantas enseñanzas en el tema de las finanzas, de cómo manejar nuestra economía, cómo ser cautelosos con todo esto y tener en cuenta todos esos aspectos que nos llevan a cuidar de los ingresos,
y tener un control también sobre lo que es el consumo y los gastos que tenemos. Vamos a arrancar hoy con un capítulo muy interesante. Tenemos acá el capítulo número 4, capítulo número 4. Entonces voy a compartir con ustedes la parte del libro. Vamos a dar un poco más de tiempo que siguen conectando. Quería decirles también que el libro vamos a compartirlo en los grupos al finalizar el mes, porque como ustedes bien saben, es un libro que está en portugués y que pues muy cordialmente nuestro líder William se ha dado a la tarea de irlo traduciendo, ¿sí? A través de la inteligencia artificial, ir haciendo la traducción al español para que nosotros podamos conocer de este libro, podamos estudiar. Entonces, para aquellas personas que quieren tenerlo, se les informa que a fin de mes, cuando se terminen de traducir todos los capítulos, se los vamos a compartir a través de los grupos. Entonces, vamos a dar inicio, familia. Como siempre, mi recomendación es papel y lápiz, vamos a tomar apuntes. Eh, es importante que al finalizar también tengamos una participación, que expresemos nuestra comprensión de lectura, qué se nos queda del libro, qué aprendimos hoy en esta cita matinal. Vamos con el libro. Acá. Acá estamos ya, capítulo 4, declaración de impuestos, la hora de la verdad. Quien nada debe, nada teme. Este dicho puede aplicarse al contexto de la declaración de ajustes anual del impuesto sobre la renta, con la siguiente interpretación. Si no tienes motivos para ser acusado de deshonesto, no hay de qué preocuparse respecto a la información que transmites al gobierno. Históricamente se creó en aura de terror en torno a la rendición de cuentas, motivada por diversos factores. La información en las relaciones laborales y contratos, la práctica generalizada de la evasión fiscal, el temor a informar bienes a gobiernos dictatoriales y la impunidad de los delitos contra el físico. La tecnología ha perfeccionado la vigilancia, ha identificado a los evasores y ha hecho inviables incontables prácticas informales, lo que resultó en una caída de la evasión y en una mayor preocupación de los contribuyentes por la corrección de su información y de su situación. Rendir cuentas ha pasado a ser una vez más, una invitación a la evaluación precisa de tu realidad. Como todo lo que se rige por la ley, la rendición de cuentas constituye un desafío complejo debido a las incontables exigencias legales y a un número mucho mayor de detalles y excepciones en las reglas impuestas. El volumen de exigencia asusta y lleva a la mayoría de las personas a depender de un contador o de terceros para realizar sus declaraciones. Mi opinión es que esa es una mala elección. Por más que no te sientas en condiciones de elaborar tu declaración y prefieras contar con terceros, te sugiero que al menos intentes elaborar la declaración para ti mismo, sin necesidad de enviarla a la autoridad fiscal.
El motivo es dominar la técnica de rendir cuentas y tener un mejor control de tu situación financiera. Ningún otro documento refleja con mayor perfección nuestra situación patrimonial que la declaración de impuestos. Cuando la hace un tercero, no nos preocupamos por entender la lógica y perdemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra evolución anual y adoptar medidas para mejorar a lo largo de los años. El principio usa la declaración oficial elaborada por un especialista como una especie de guía para comparar con el borrador que hiciste tú. Según mi experiencia con diversas familias, después del segundo año practicando la declaración, el contribuyente ya se vuelve un experto en hacerla, siempre que esté atento a las noticias y guías publicadas. Se recomienda que las primeras declaraciones hechas personalmente sean sometidas a un contador para su verificación y validación. Al dominar tu declaración, encontrarás más oportunidades para reducir el impuesto a pagar o aumentar la devolución del impuesto al año siguiente. Pagar menos impuestos siempre que sea dentro de las reglas no es ningún crimen. Debes de hecho luchar por formas de recuperar la mayor parte posible de los impuestos que pagas. No hay otro motivo para creer que la declaración es laboriosa más que tu propia desorganización personal. A diferencia de lo que hace la mayoría, lo correcto no es arremangarse para hacer la declaración un mes antes de que termine el plazo. A esas alturas, cualquier ventaja que pudieras obtener ya quedó atrás. Y la única forma de pagar menos es declarar información falsa. No hagas eso por tu bien y el de tu familia. No hay tecnología que proteja a un evasor. Una declaración bien hecha comienza el 1 de enero y solo termina más de 12 meses después, con el envío del documento en el mes de abril. Durante un año debes archivar todos los comprobantes de gastos en educación, médicos, dentistas, psicólogos, hospitales, planes de salud, pensiones pagadas, donaciones y honorarios profesionales. Si están bien organizados, basta con consultar tu archivo y tener a mano los informes bancarios para hacer tu declaración personalmente y sin grandes dificultades. Incluso quien no está obligado a declarar puede presentarla si lo desea. La ventaja es la preparación para el año en que sea obligatorio, además de la oportunidad de obtener la devolución de eventuales retenciones de impuestos que hayan ocurrido durante el periodo. Reglas de supervivencia. Siguiendo las siguientes orientaciones, tu declaración probablemente cumplirá con los requisitos necesarios para no ser cuestionada. ¿Quién debe declarar? Personas que residen en el país que no sean dependientes en la declaración de otro titular y que se encuentren en una o más de las siguientes situaciones. Ingresos tributables. Que haya tenido un total de ingresos sujetos a impuestos en el año base, año anterior al que se presenta la declaración, superior al piso de la renta tributable. Ejemplo, salarios, ingresos como autónomo, jubilaciones, pensiones, retiros de planes de previsión privada, el prolabore de socios de empresas y rentas por alquiler. Ingresos globales, que haya obtenido un total superior a $40,000, incluyendo ingresos exentos no tributables y con retención en la fuente, como retiros de fondos de garantía, donaciones, indemnizaciones,
dividendos, herencias y rendimientos de inversiones financieras. Patrimonio, cuyo patrimonio total de bienes y derechos al final del año base sea igual o superior a $80,000. Participación societaria, quien haya participado en cualquier mes del año base en cooperativas o en el cuadro societario de una empresa. Incluso empresa individual, siempre que el valor de constitución sea superior a $5,000. Ganancia de capital, quien obtuvo lucro sujeto a impuestos en la venta de bienes o derechos durante el año base. Inversiones, quien realizó operaciones en la bolsa de valores de mercado, mercancías o de futuros. Residencia, quien pasó a la condición de residente en el país durante el año base. Inmuebles, quien en la compraventa de inmueble optó por la exención de impuestos al destinatar los recursos de la venta a la compra de otro inmueble residencial en un plazo inferior a 6 meses. O sea, ahí podemos ver cuándo nos vemos obligados a declarar. ¿Cuándo declarar? El plazo de envío suele ser entre el inicio de marzo y el final de abril de cada año. Cuanto antes se envíe, más rápido se recibirá la devolución, si la hay, y más pronto se detectarán errores. Si la corrección se hace dentro del plazo legal, se evita la declaración rectificativa, que suele activar auditorías automáticas. Nota: quien entrega al final del plazo no debe quejarse si la devolución tarda, aunque ésta se ajuste con tasas de interés a su favor. Sin embargo, no entregar la declaración antes de la medianoche del último día conlleva multas, incluso si no hay impuestos por pagar. O sea, si no se declara renta al momento que el Estado te lo especifica, o sea, él te coloca una fecha de declaración. Si tú no declaras en ese momento, pues obviamente van a haber unos intereses, van a haber unas sanciones. Documentos que alimentan la declaración. Si tienes a mano todos los comprobantes, el proceso será rápido y sin errores. Tras la entrega de todos los documentos, deben guardarse por al menos 6 años, que es el límite legal para que el físico exija aclaraciones. Los documentos necesarios son informe de ingresos, salario, distribución de utilidades, prolabore, alquileres, pensiones, jubilaciones y similares. Comprobantes de vacaciones vendidas, cuyo impuesto retenido se restituye a través de la declaración de ajuste anual. Informes de instituciones financieras, incluyendo estados de cuenta de bancos y casas de bolsa. Control de acciones, compra y venta de acciones con el cálculo mensual de impuestos y los comprobantes de pago, DARF, sobre ganancias en renta variable. Otras rentas, documentos que comprueben donaciones, herencias, retiros de fondos de garantías, FGTS, indemnizaciones judiciales, etc. Libro de caja, en el caso de trabajadores autónomos. Comprobantes de impuestos mensuales, pagos realizados mediante el sistema de Carnegie. Bienes, documentos que registren la compra o venta de bienes durante el año. Deudas, documento de deuda asumida en el año, incluso las liquidaciones en el mismo periodo, si el valor superó los $5,000. Gastos de salud, recibos de seguros médicos, gastos médicos y odontológicos, siempre en el número de identificación fiscal CPF, CNPJ.
del receptor. Educación, comprobantes de gastos educativos con el registro de la institución. Seguridad social, comprobantes de pagos de la previsión oficial INSS. Previsión privada, comprobantes de aportaciones a planes de jubilación privada. Donaciones, comprobantes de donaciones efectuadas. Empleados domésticos, recibos de aporte a la seguridad social realizados por empleados del hogar. Antecedentes, copia de la declaración de ajuste anual entregada el año anterior. ¿Cómo pagar menos impuestos o aumentar la devolución? Eso está bueno. El factor principal para ahorrar impuestos es la declaración de gastos deducibles. Las deducciones más comunes son Seguridad Social, INSS. Se deduce del salario al calcular el impuesto. Es obligación del empleador informar el total. 2. Pensiones alimenticias, pagadas por decisión judicial, se restan íntegramente de la renta tributable. 3. Salud. Gastos en médicos, dentistas, psicólogos, hospitales, laboratorios y aparatos ortopédicos, dentales, sin límite de valor. 4. Previsión privada, PGBL. Las aportaciones son deducibles hasta un límite del 12% de los ingresos tributables, siempre que también se aporte a la seguridad social oficial. 5. Instrucción. Gastos de educación del contribuyente o sus dependientes, con límites establecidos por ley. 6. Dependientes. El número de personas a cargo reduce la base imponible. 7. Servicio doméstico. Aportes al INSS, que en este caso es el Instituto del Seguro Social, por un empleado doméstico limitado a uno. 8. Donaciones. Hasta un 6% de la renta a fondos oficiales de derechos de la infancia y la adolescencia. Donaciones a otras entidades no suelen ser deducibles. ¿Qué debe declararse? O sea, ¿qué le debo presentar yo a la DIAN al momento de declarar renta? El objetivo de la autoridad fiscal no es saber qué tienes, sino cuánto ganaste durante el año y exigirle el cumplimiento de la obligación de dividir tus ganancias con el Estado. Están lindos. Sin embargo, incluso en situaciones donde declaras bienes y derechos, no parece obligatorio. Es sensato incluir todo aquello que algún día pueda ser una fuente de lucro. Las sesiones de bienes y derechos sirven para describir el patrimonio del contribuyente y sus dependientes, inmuebles, automóviles, cuentas corrientes, inversiones, participación en empresas, etc. El valor de la fecha de adquisición, al valor de la fecha de adquisición. La variación patrimonial de un año a otro debe ser compatible con los ingresos declarados para no caer en auditoría por inconsistencia. Ojo con esto. La variación patrimonial de un año a otro debe ser compatible con los ingresos declarados para no caer en auditoría por inconsistencia. O sea, tú no puedes de un año a otro decirle a la DIAN que tienes una finca de unas, no sé, 50 hectáreas cuando tus ingresos no demuestran que puedas comprar una finca de 50 hectáreas. Eso es delicado. Cada año los bienes vendidos deben darse de baja informando los datos de la venta, incluyendo identificación del comprador. Los bienes adquiridos deben relacionarse detalladamente. Bienes con valores inferiores a $5,000.
no necesitan declararse. O sea, lo que yo compre por menor valor de $5.000 no es necesario declarar, excepto vehículos y embarcaciones que siempre deben constar. Inversiones y saldos bancarios superiores a $140 deben declararse siempre. El valor de los bienes no vendidos no varía de una declaración a otra. Esto aplica también para acciones cuyo valor informado debe ser siempre el de la fecha de compra. Las mejoras en inmuebles, reformas, pueden declararse siempre que se comprueben con facturas y recibos válidos. Si yo hago una remodelación en mi hogar, yo obviamente pido todas las facturas, ¿sí? Del material, de la mano de obra, y al momento de declarar las presento para que eso me sirva en la declaración. ¿Cómo declarar un artículo financiado o comprado a plazos? Los bienes de gran valor adquiridos mediante financiamiento deben informarse en la en la ficha de bienes con su código respectivo. En el campo de descripción es necesario identificar el bien, chasis del auto o dirección del inmueble, nombre o identificación del vendedor y condiciones del financiamiento, plazo, tasa de interés, etc. Si la compra ocurrió en el año base, informa el saldo inicial como cero. En el saldo inicial, al 31 de diciembre, informa el total pagado durante ese año, incluyendo el enganche, entrada y las cuotas mensuales. El saldo deudor restante no debe informarse. Si informaras el valor total del bien y la deuda por separado, las correcciones monetarias aumentarían tu desembolso real. Al final, tendrías el bien declarado por el precio de adquisición, pero habrías gastado mucho más en una venta futura. En una venta futura, la ganancia calculada sería mayor a la real, lo que te obligaría a pagar más impuestos de los debidos. La declaración en pareja. Los contribuyentes casados tienen dos opciones. Presentar dos declaraciones por separado o una declaración conjunta en la que uno de los dos figura como dependiente. Saber cuál de las dos opciones es la más conveniente exige un análisis previo y, en algunos casos, una simulación de cada situación para identificar cuál proporciona el resultado más ventajoso. En general, cuando ambos tienen ingresos tributables que pueden generar una devolución de impuestos, la mejor alternativa es realizar dos declaraciones por separado. Las razones por las que este doble trabajo suele ser más ventajoso son las siguientes. Doble excepción. Al declarar los ingresos de cada uno por separado, el rango de excepción de la tabla del impuesto sobre la renta, el monto de ingresos sobre el cual no se paga impuestos, se cuenta por partida doble. Menor tasa impositiva. Dependiendo de los ingresos de cada uno, la tasa total de impuestos puede ser menor que en la declaración conjunta, debido a que los ingresos totales individuales son más bajos. Deducción simplificada. En el modelo simplificado, cada declarante constituye todas las deducciones previstas por un descuento de hasta el 20% de sus ingresos. En la declaración conjunta, este límite solo puede usarse una vez. Gestión de bienes comunes. Cuando la pareja opta por declaraciones separadas, cada uno informa sus ingresos propios y el 50% de los ingresos producidos por bienes comunes, como alquileres o dividendos,
Opcionalmente, uno puede declarar la totalidad de los bienes comunes siempre que el otro no los incluya. Importante, los dependientes comunes, como los hijos, no pueden figurar en la declaración de ambos, al igual que en el pago de gastos deducibles. Declaración conjunta. Esta modalidad tiende a ser ventajosa solo cuando uno de los dos tuvo ingresos tributables durante el año o si teniéndolos cuenta con valores muy elevados en gastos deducibles, como gastos médicos a su nombre. Errores que deben evitarse. La consecuencia de una declaración mal llenada es una sola: caer en la llamada malla final, auditoría o revisión fiscal. ¿Qué es la fiscalización rigurosa de una declaración debido a inconsistencias identificadas por los sistemas automáticos? Esto resulta en tres problemas: retraso en tu devolución, grandes dolores de cabeza para comprobar lo declarado y multas por declarar tributos menores a los reales. Según los especialistas, los problemas más comunes que activan estas alarmas son omitir ingresos, no informar honorarios o alquileres recibidos o poner un valor diferente al que declaró la persona que te pagó. Gastos médicos inexistentes. Declarar gastos que el médico o la clínica no reportaron a su propia declaración. Conflictos con dependientes. Incluir dependientes que ya están en la declaración de otra persona o que declaran por separado. Omitir la bolsa de valores. No informar operaciones bursátiles o poner datos que coinciden con lo que las casas de bolsa informan al fisco. Omitir pensiones alimenticias. No declarar el dinero recibido por pensión alimenticia ni haber pagado el impuesto mensual correspondiente. Signos exteriores de riqueza. Mostrar inmuebles, autos o inversiones que son incompatibles con los ingresos que declaraste. Movimientos bancarios sospechosos. Los bancos informan automáticamente depósitos individuales superiores a 12,000 o sumas anuales superiores a 80,000. Consumo excesivo en tarjetas de crédito. Las administradoras de tarjetas están obligadas a reportar mensualmente a los clientes con gastos superiores a 5,000 al mes. Informar donaciones inexistentes en efectivo, con el propósito de ajustar las declaraciones de terceros una vez en auditoría malla final. El fisco exigirá la comprobación de los movimientos mediante extractos bancarios u otros documentos válidos. Informar la venta de un inmueble por un valor diferente al declarado en la notaría o en la declaración del comprador, buscando evitar o reducir el impuesto sobre la ganancia de capital. Eventualmente, incluso con los cuidados tomados, tu declaración puede caer en revisión por factores aleatorios o por errores en las declaraciones de personas con las que tuviste relación financiera. Si eres convocado a rendir cuentas, no hay de qué preocuparse. Si realmente tienes documentados todos los comprobantes de la información presentada. Iniciativas para tu proyecto personal. Crear una carpeta para archivar todos los comprobantes que podrán ser utilizados en la próxima declaración de impuestos. Mantener contacto con un contador que pueda revisar tu declaración o el proceso de evolución cuando surjan dudas o inconsistencias.
archivar por 6 años un sobre con la copia de cada declaración enviada y todos sus respectivos comprobantes. Notas y referencias técnicas. DARF, documento de recaudación de la Agencia Federal, Receita Federal, a través del cual se pagan los impuestos federales como el impuesto sobre la renta. Piso tributable. En 2008, el límite mínimo para declarar era de 16.004. Bueno, acá está hablando de unas abreviaciones que se utilizan en Brasil para el tema tributario. Deducción por educación en 2008 y nos muestra las cifras que se manejan en Brasil en el tema tributario. Ahí terminamos por el día de hoy. Ok, familia, felicito hoy a las personas acá participando desde las diferentes ciudades, los diferentes países. Veo acá a mi amigo Yamel Buitrago con su cámara encendida. Saludos a Yamel. Henry Salazar también, ahí con un sol radiante en su maquinón. Ahí Henry siempre conectado. Mi amigo William Orozco. Carmencita con su casaca amarilla. ¿Cómo estás, Carmencita? María también la veo por ahí. Marlene Perdomo, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, familia, vamos a hacer un recuento sobre este tema que es bien importante y nos trata hoy el libro de lo que es la declaración de renta, cómo presentarla y cómo prepararse para eso. En Colombia tenemos un estándar, voy a buscarlo acá rápidamente. ¿Cuánto es el monto de ingresos para declarar renta? ¿Cuánto es el monto anual para declarar renta en Colombia? Pues en mi caso, antes de estar en Ginoe, pues no tenía ni idea de esto. Nunca había declarado renta, ¿verdad? Pero uno debe irse preparando para esto porque eso deriva del total de ingresos adquiridos en un año. Dice que la última, la última La última notificación sobre esto dice que para declarar renta debes haber percibido en el año para Colombia. Bueno, eso yo creo que lo podemos traducir también para los demás países, pero específicamente acá en Colombia está por 69.718.600 pesos. Cada uno puede mirar en su país cuánto sería el monto de ingresos que te llevan a declarar renta. O sea, eso se mide por la cantidad de ingresos. Por eso el libro decía, hay unas cosas que uno declara que es el capital, ¿sí? Lo que tú puedes tener, digamos, un vehículo, tienes una casa, una finca, un terreno, todo esto debes presentarlo al ente gubernamental. En este caso, en nuestro país es la DIAN, que es muy, muy exigente en ese tema, y todo eso se declara. Ahora, los montos de ingresos, que es lo que lo relevante en este momento. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a generar unos ingresos importantes a través de la red, tú te vas a ver obligado a declarar renta de manera anual, ¿sí? Y esta declaración, pues tú debes prepararte porque ahí te van a sumar todos los ingresos del año, ¿sí? Del año. Entonces, ¿cómo lo miden? Pues ahora es mucho más sencillo por la tecnología. Los bancos, pues obviamente presentan informes a las entidades gubernamentales donde pueden decir, miren, acá John Carlos recibió tantos ingresos en esta cuenta en el año, verifiquen que lo que está declarando sí corresponde a los ingresos percibidos, ¿verdad? Y ahí incluyen todo, todo. Entonces, ¿cómo se prepara uno ante esto? Pidiendo factura
por todo, todo absolutamente lo que compra y todo lo que gasta. ¿Me explico? Si yo voy a un almacén de ropa y quiero comprarme unas prendas, como decimos acá en Colombia, una muda de ropa, pues yo lo que hago primero que todo es preguntar si elaboran factura electrónica para que esa compra cruce con mi declaración de renta. Siempre lo hago, siempre, donde hago el mercado, donde voy a comer, inclusive en un restaurante, siempre pido factura electrónica, porque esos son, son como una especie de soporte para el momento de la declaración cruzar que lo que a mí me entra, pues obviamente lo gasto o lo invierto en otras cosas. Todo absolutamente se debe declarar. Entonces ahí el libro nos explicaba los arriendos, los seguros como el Instituto de Seguro Social, o sea, todo lo que es salud, gastos médicos, cualquier gasto que tú tengas en el transcurrir diario, debes soportarlo con una factura. Y ahora es mucho más sencillo porque esas facturas se van al correo electrónico. Entonces, lo que hago yo a fin de año es coger el correo electrónico y descargar todo lo que es facturación para compartirlo a la contadora y que genere la declaración de renta. Hay un detalle y es que muchas veces te queda dinero a favor, ¿sí? Te queda lo que llaman un IVA a favor. Y muchas personas corren a sacar ese dinero. Pues, hombre, tengo plata a favor allá en el gobierno, corro y voy y lo retiro. Pues según mi contadora y lo que yo pues tengo entendido, es mejor dejar ese soporte, ¿sí? Para declaraciones futuras. ¿Por qué? Pues eh, puede ocurrir que uno empiece a avanzar en rango acá, el ingreso sea mayor y resulta que yo ahí tengo como un déficit a favor, ¿sí? No sé si me hago entender, o sea, tengo un dinero a favor que me soporta un ingreso superior o compro algún bien inmueble o un vehículo y eso me va a ayudar para la próxima declaración. Entonces, pues por sugerencia de la contadora, yo no corro a sacar esos dineros, no, se dejan allá y eso soporta una futura declaración de renta. Aconseja que como personas, pues empecemos a revisar las declaraciones de renta y las desarrollemos nosotros mismos. Sin embargo, al final dice que es bueno que la hagas revisar antes de presentarla de una persona pues que tenga la autonomía para eso. En lo personal, yo prefiero apoyarme en un contador inmediatamente, o sea, no voy a desgastarme yo rompiéndome el coco a declarar a hacer una declaración de rentas y luego tengo que llevársela para que ella obviamente la revise, pues que una vez la haga ella, me pase su cuenta de cobro por la declaración de renta y lo haga y yo, así yo estoy tranquilo. Lo está haciendo una persona autónoma. Lo que sí hay que estar muy pendientes de lo que les acabo de contar, pedir facturación absolutamente por todo, porque es importante al momento de declarar. Ese tema de evasión de impuestos y ahora es mucho más delicado, pues la tecnología ha permitido que la DIAN te rastree a través de una cuenta bancaria, de saber cuánto estás generando en ingresos. Esos datos son compartidos tanto entre el ente gubernamental como tu banco. Entonces es delicado. Es mejor trabajar honestamente, tener todo clarito ante la DIAN para evitar cualquier tipo de situación, una revisión fiscal, que ya eso ya es un tema que pues no sería bueno acudir a esta instancia. Entonces, no, simplemente recoge tu facturación anual, tus compras, tus gastos, tenlo presente. Si pedir siempre factura electrónica, todo ente está obligado a hacerte una factura electrónica para este tema tributario. Entonces, eso es lo que hoy nos enseña el libro sobre la declaración. Nos muestra también los parámetros
qué es lo que se declara, ¿sí? Pudimos ver ahí bienes inmuebles, vehículos, todo lo que sea tu nombre, que represente un valor monetario, debe ser declarado. Voy a leer ahora el chat. Tenemos acá mensajes de Noemí. Muy buenos días desde Recolecta, Chile. Maravilloso miércoles. Bendiciones a todos. Gracias, Noemí. Un saludo fraterno también para ti en Chile. Tenemos de Anaísi Caldón, nuestra doble diamante. Buenos días, familia Ginodé. Saludos desde Pitalito, Huila. Muy buenos días a nuestra doble diamante, Anaísi. Wendy nos saluda desde Ecuador. Buenos días, mi líder. Igualmente para usted, bendiciones para cada uno de ustedes. Bendiciones, Wendy. Un lindo día para ti. Carmencita nos saluda también desde Ecuador. Muy buenos días, familia Ginodé. Dios los bendiga. Te bendiga a ti también enormemente, Carmencita. Leila Castillo, desde Putumayo. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones, Leila, para ti también. Deyanira González, un excelente día para todos, igual para ti, Deyanira, excelente día, mucho éxito en tus actividades diarias. Enrique Vela también nos saluda. Buenos días, familia Ginodé, bendiciones. Él está desde Pitalito Huila, en las delicias de Quique, las mejores hamburguesas del sur del país. Fabián González, buenos días desde Manizales, Caldas, Colombia, ciudad de las puertas abiertas. Buenos días para ti, Fabián. Igualmente, muchas bendiciones. Alexander Ramírez nos dice, pasar de no ser declarante a declarar renta es muy positivo a nivel económico, ya que refleja que los ingresos han aumentado y también nos lleva a ser organizados financieramente. Economía, mejores ingresos, finanzas, mejor manejo del ingreso. Control en las finanzas es control emocional, es un referente de crecimiento personal. Efectivamente, esto no nos debe asustar, que hay que declarar, que hay que presentarle al Estado un informe anual de declaración de renta. No, simplemente lo que menciona acá Alexander Ramiro, tu calidad de vida, tus ingresos están siendo superiores y por eso pues debes entrar en este tipo de organizaciones, simplemente organización. Mostrarle al Estado que sí, estás generando más ingresos, pero que obviamente pues esos ingresos provienen de algo lícito y que se está haciendo inversiones o se gastan, demostrar también cómo sale el dinero de tu cuenta. William Orozco nos dice, buenos días comunidad Ginodé, reciban un abrazo gigante desde Florencia, Caquetá. Gracias William, un abrazo para ti también. Jenny Cañizares, Dios les bendiga y muchas bendiciones en este hermoso día para todos. Y un hermosísimo día. Hoy está el sol radiante, estos cambios de clima, la verdad yo parezco un pollito de colores. Cualquier cambio de clima ahí mismo me afecta. Ahí mismo me afecta. Familia, organización, organización, miren que el libro nos va llevando desde lo mínimo hacia ya lo más elevado. Primero nos habló de llevar nota, ¿verdad? Llevar nota de ingresos, de gastos. Por algo se inicia un cuadernito donde yo empiezo a dejar ahí por escrito qué me gané y cómo lo gasté. Así empieza el orden. Así empieza el orden en las finanzas. En un cuadernito, sencillo, una libretica, un cuaderno, empiezo a organizarme financieramente. Comienzo a crear esos fondos, puede ser un fondo de monedas como los que les enseñé, ¿sí? O un fondo de, ¿por qué no?, de billeticos, ¿por qué no de billeticos también? Crear esos fondos de solidez financiera para cualquier eventualidad. No dejes que, que una eventualidad, que una circunstancia te coja de sorpresa, no, debe estar uno preparado, preparado con fondos de ahorro. Y es sencillo, o sea, de lo que ganas, yo he escuchado siempre como mínimo separa el 10% de lo que ganaste, ¿sí? ¿Para qué? Para cualquier eventualidad. Entonces, muy interesante tema. Vamos a escuchar ahora a nuestro líder, Ale Ramírez, le está pidiendo la palabra.
Si alguien más quiere participar, pues simplemente levante la manito y se le dará la palabra. Vamos, mi Alex, el micrófono es tuyo. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Eh, es grandioso como se puede percibir que nos preparan aquí para la abundancia. En la ignorancia no hay abundancia y el haber estado entrenados por un sistema económico capitalista utilitario, no capitalista solidario, eh, ha hecho que las personas estén entrenadas para administrar escasez. Por eso es tan importante nosotros llegar a estos espacios. Somos realmente bendecidos. Me siento muy afortunado de pertenecer a un grupo de emprendedores y empresarios conscientes, eh, a tal nivel de prepararnos para lo que viene. Y de las pequeñas cosas surgen las grandes. Aquí lo estamos viendo y John Carlos nos deja ver con su tema de las alcancías que nos ha mostrado. Eh, Piedad nos ha hablado y nos hablará de los sobres, de cómo después de organizar un presupuesto base, se organiza un presupuesto ideal y dentro de ese proceso poder organizar los pequeños detalles, y eso incluye el control emocional que menciono en lo que escribí. Y me hace recordar cuando empezamos en Gínode. Nosotros, como ustedes saben algunos, debíamos un promedio de $30,000 en deudas, pero ya teníamos una formación financiera, porque lo curioso es que aunque no mejore la economía, puede mejorar en las finanzas. Aunque se gane poco, aunque se esté endeudado, aunque se viva al día, arepita asada, arepita comida, como decimos en Colombia, em, esto, si uno tiene una mentalidad de organización financiera, ahí es cuando el pueblo hace milagros. Madres con un salario mínimo criando 2 y 3 hijos, eh, y, y nuestra sociedad subsistiendo en medio de ese caos financiero y económico. Pero llegar a estos escenarios donde uno le propone a una persona un mejoramiento económico, debe también pasarle el mensaje de la necesidad del mejoramiento de la inteligencia financiera. Y esto es supremamente importante porque no importa no llegar a diamante, o más bien, sí importa llegar a diamante teniendo esa educación financiera. Eso es muy importante. Y creo que uno de los errores que se han cometido y se cometen en la industria de una persona que llega y se deslumbra con la oferta por ejemplo, hablemos de Gínode, que ganancias por venta, que descuentos del día del compra uno y que tú puedes tener más ganancias y te pagan bonos y comisiones y además puedes ganar viajes y premios y empezamos a mostrar historias de los diamantes y superiores que hemos logrado esas metas. Y la persona se deslumbra y nos ha pasado en el camino de estos 7 años de negocio, personas que yo recuerdo, él era un policía pensionado y tenía unos negocios de supermercado, o sea, estaba bien económicamente, ¿sí? Conoce Ginoe y llegó en 2 meses a oro, ¿sí? Y luego llegó a Zafiro en el tercer mes y estaba deslumbrado porque pues era muy entrado, muy echado para adelante, muy emprendedor. Y recuerdo tanto esa llamada que me hizo. Estaba parado frente a un centro comercial y me dijo, Alex, Alex, ¿yo en qué me voy a gastar este cheque de Zafiro? Tengo que ver en qué me lo voy a gastar. Y yo, ay, Dios mío, ya sé lo que viene si no se educa. Y fue lo que pasó, ¿cierto? Finalmente salió del negocio porque no supo manejar sus finanzas. Y como dijo John Carlos, Solide John Carlos, no hay que asustarse por el hecho de que nos hablen de la parte impositiva tributaria. Por el contrario, sabiendo que esto va a ser un medio regulador de nuestro ingreso, debemos prepararnos para eso. Es,
es sencillamente esa línea. Yo recuerdo que afortunadamente, como les digo, teníamos una formación financiera, esencialmente Piedad. Piedad, ella, como todas las mujeres, son muy organizadas, metódicas, ¿cierto? Les rinde mucho el billete, chévere, pero también ella tiene una formación de educación financiera muy importante, entonces nos sirvió muchísimo empezar a mejorar nuestra economía con Ginoe porque lo llevábamos al par de un control financiero, ¿sí? Y eso nos sirvió cantidades en el camino. Eh, una anécdota, por ejemplo, tener en el ingreso base, básico, en el ingreso presupuesto de subsistencia, tenerlo definido. Ah, ¿cuánto me hace falta? Lo completo con Ginode. Luego, un presupuesto más cómodo, ¿ya? De una mejor calidad de vida. ¿Cuánto me hace falta? Entonces, si yo necesito ganarme $500 extras, el plan de acción para trabajar en Ginode debe incluir cómo logro esos $500 extras a punta de habilidades en ventas y trabajo en la conformación de la red de distribución y venta, ¿ya? Es decir, es importante aprender a hacer los cheques. ¿Cómo hago para ganarme $500? ¿Cómo hago para ganarme 800 con Ginode? Y ayudarle a la gente a que entienda esa parte. ¿Y cómo me preparo para cuando llegue el cheque de los $2000 de diamante o el ingreso más bien? Porque no es solo el cheque, es el ingreso de $2000 entre venta y bonos. ¿Cómo me preparo para eso? ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, ahora en esta mente es importante entender que vamos a tener ingresos de 2000, 3000, 4000, 5000, $7000. ¿Sí? Conozco cheques de $50,000 en el negocio, ¿sí? De líderes que se ganan eso, inclusive que se han ido del negocio ganando más que eso, porque financieramente han evolucionado tanto que para ellos este modelo es uno de los ingresos, ¿cierto? Y toman decisiones a partir de eso. Entonces, yo recuerdo que también una anécdota es que yo tenía o tengo tres billeteras, cuatro billeteras, donde están los billetes de los diferentes países donde hemos trabajado y donde tenemos equipos, ¿sí? Entonces son como referentes financieros que en el caso mío, yo animo a que tú lo hagas, que tú establezcas un presupuesto base y un presupuesto ideal. Y el presupuesto ideal de futuro, donde tienes no solamente alimentación, transporte, salud, sino también ahorro para viajes, ahorro para inversiones, ahorro para diferentes fuentes, ahorro para ayuda humanitaria, ahorro para ayudas familiares, seguros. Hay una serie de rubros que un presupuesto base de subsistencia no incluye. Entonces, prepararnos para eso y saber cómo manejarlo, ¿sí? Y tener, como decía mi papá, un buen contador, un buen abogado y un buen cura, ¿sí? O un buen líder religioso, ¿cierto? Y recordar que exactamente de eso, eh, de las pequeñas cosas surgen las grandes. Recomendación, leernos de nuevo El hombre más rico de Babilonia. Y hay otro libro también, Capitalismo Solidario, ¿ya? Eso nos va a ayudar muchísimo a poder porcentual el ingreso, porque uno no maneja dinero ni presupuesto, sino porcentuales de ingresos. ¿Qué porcentaje va a mi presupuesto básico? ¿Qué porcentaje va para tal y cual rubro? Así que felicitaciones, gracias William por el esfuerzo que haces adicional, aportar. Créeme que estás sembrando muchas bendiciones para ti y tus hijos, ¿cierto? En el Banco Celestial, porque Él nos dijo, lo que hagáis con uno, de mis hijos lo haréis conmigo. Y felicitaciones y agradecidos líderes por estar aquí, ustedes sumando a que se multiplique. Buen día, guten Morgen, bon dia, buongiorno per tutti. Mi Ale, muchas gracias por tu participación. Y sí, claro, agradecer enormemente el esfuerzo que William está haciendo para poder llevar este espacio adelante.
Vamos con la foto, familia. Hoy tenemos mentoría con nuestro imperial diamante Manuel Moraes y recuerden nuestra cita en la noche, mega casera. No llegues solo, llega con invitados. Momento de crecimiento. Aprovecha este espacio para conectar personas a que escuchen la oportunidad de negocio y personas que también ya escucharon, pues reiterar una decisión a través de la presentación. Entonces, esta noche lo estaré acompañando en la presentación. Y bueno, eso es todo por hoy. Vamos a la foto, enciendan sus cámaras, la mejor actitud, una sonrisa ahí para la cámara, familia. Vamos a la cuenta de tres. ¿Mi William va con la foto o Alex? ¿Quién va con la foto? A la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Ok. ¿Está lista la foto, verdad? ¿Falta otra? Falta una pantalla más. Una, dos y tres. Listo, familia. Dios nos bendiga. Un feliz miércoles para todos y para todas. Chao, chao.